Hola, profe, buenas tardes. El artículo que escogí habla de la relación entre el ciclo menstrual de la mujer deportista y su rendimiento deportivo, una revisión bibliográfica. Para este artículo, los autores hicieron una revisión literaria y buscaron artículos relacionados sobre el ciclo menstrual y cómo este podía afectar tanto positiva como negativamente en el rendimiento. Posteriormente se va a explicar eso, pero primero vamos a ver en qué consiste el ciclo menstrual, qué es la menstruación y algunos factores relacionados con la nutrición y el rendimiento. Bien, entonces para continuar, vamos a hablar de qué es la menstruación. Bien, la menstruación consiste primero, o sea, el primer día que ocurre el sangrado es porque esta capa que está acá se llama endometrio. Y esta capa va a tener como una descamación o va a cambiar de capa, a lo cual esto produce el sangrado. O sea, como bien dice acá, entonces esta capa, el endometrio se cambia y va a producir el sangrado. Y los ciclos menstruales pues tienen inicios de la pubertad y finaliza hasta que llega a la etapa de la menopausia, tal como lo afirma el autor Login en el año 2022. Este es un periodo de ciclo normal, el cual dura 28 días. Entonces, el hipotálamo va a liberar GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona se va a transportar por los torrentes sanguíneos del hipotálamo y va a llegar hasta la hipófisis, en la cual la hipófisis va a producir sus propias hormonas y va a liberar LH y FSH, la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo. Estas hormonas van a viajar por el torrente sanguíneo y finalmente van a llegar al órgano diana, el cual va a ser los ovarios. Y en los ovarios se va a producir estrógenos y progesterona. Bien, como nosotros sabemos, si vamos a llevar un periodo de entrenamiento con nuestras atletas, debemos tener muy claro el factor de la menstruación, ya que como bien sabemos, dependiendo de la fase en que se encuentre la mujer, puede que presente o tenga más predisposición para entrenar unos días que otros. Entonces, aquí hablaba de que el ciclo menstrual exactamente dura 28 días, pero en algunas mujeres puede que dure menos o más. O sea, el rango aquí está entre 28 y 38 días o pueden ser menos. También en el artículo hablaba de que los estudios encontró que el 10 y el 15% de las mujeres presentaban un ciclo normal de 28 días y el 20% de algunas mujeres presentaban ciclos irregulares, es decir, que le duraba más corto o duraba un poco más. También hablaba que dependiendo de la mujer, puede que a algunas les dure el sangrado entre 4 a 8 días o algunas pues que le dure más, pero eso ya es un síntoma de alguna enfermedad. Por otro lado, el 75% de algunas mujeres informó que tenía algunas alteraciones menstruales y presentaban excesivo sangrado, más de 150 mililitros, presentaban amenorrea, la cual es la ausencia del periodo menstrual o del ciclo menstrual, pero esta no es causada por embarazo. Aquí hablaba de una amenorrea primaria y una amenorrea secundaria. En la menorra primaria hablaba de que las mujeres que tenían 16 años aún no se le ha presentado su primer ciclo menstrual. Y la menorra secundaria hablaba de aquellas mujeres que su ciclo menstrual era intermitente. Es decir, les llegaba un mes, podían pasar 1, 2 o 3 meses y aún no les llegaba el periodo. Entonces, eso es un factor que afecta en algunas mujeres. Y también habla de la dismenorrea, la cual es el dolor que causa la menstruación y esta puede afectar o puede influir significativamente en las actividades diarias que realiza la mujer. Y esta puede causar efectos tales como cefalia, dolor de cabeza, vómitos, náuseas, cambios de humor, etcétera. La cronología de la pubertad. Según el estudio, se encuentra que las mujeres presentan una media de 10 años en la cual se presenta su primera menarquia. Pero el rango varía dependiendo de la mujer entre 8 a 14 años. La primera manifestación de pubertad va a ser el crecimiento mamario, es decir, el crecimiento de los senos. Algunos acontecimientos que influyen en el inicio del crecimiento de la pubertad de la mujer puede ser la telarquía,
en la cual es la aparición del botón mamario por primera vez, tal como observamos aquí, se encuentra redondeando el pezón. También otro factor que influye en la pubertad es la pubarquia, que es la aparición del vello púbico, vello axial, acné y algunos olores corporales. Y por otro lado, la menarquia, que es o se asemeja a la primera menstruación o el primer ciclo menstrual que tienen las mujeres. Estas son las fases del ciclo menstrual. Como bien sabemos, el ciclo menstrual está regulado por la LH y la FSH. Y estas hormonas liberan también progesterona y estrógenos. Entonces, la primera fase es denominada la fase folicular. Como bien dije, el primer día que ocurre esta fase viene por el desprendimiento o la escamación del endometrio, lo cual se produce por medio de sangrado. Y este sangrado pues es la tal conocida menstruación, la cual dura entre 4 a 8 días dependiendo de la mujer. En esta fase folicular, los niveles de estrógenos y progesterona se encuentran bajos. Los niveles de FSH sí se encuentran elevados y estos niveles de FSH lo que causa es que se formen demasiados folículos. ¿Qué es un folículo? Un folículo es un saco que en el interior tiene líquido y contiene un óvulo inmaduro. Estos folículos se ubican en los ovarios. Entonces, una vez que la fase de FSH, digo que el nivel de FSH empieza a avanzar, va a disminuir y solo un folículo va a continuar con su desarrollo. Los estrógenos se van a encargar de ese folículo y notablemente, como vemos acá, los estrógenos empiezan a aumentar. Esta fase folicular dura alrededor de 14 días o dura 14 días, pero dependiendo de la mujer puede que dure menos o dure más. Y esta fase finaliza una vez los niveles de LH alcancen su pico. Una vez que se alcanzó el pico de LH, aquí ya empieza la fase intermedia, que es la fase de ovulación, la cual los niveles de LH y FSH se encuentran elevados y esta fase se encuentra finalizando la fase folicular y empezando la fase lútea. Estos niveles de estas hormonas puede durar aproximadamente entre 16 a 32 horas. La LH ayuda a que se libere el óvulo del folículo y eso tiene una duración entre 10 a 12 horas, mientras los niveles de LH siguen aumentando. Algunas mujeres presentan dolor en la zona abdominal en la región baja, pero según el autor no se conocen las verdaderas razones de este dolor. Pero él dice que puede deberse al crecimiento del folículo o algunas gotas de sangre derramadas por la liberación del óvulo. Esto puede durar algunos minutos o algunas horas, pero se considera normal. Y aquí los niveles de estrógenos llegan a su punto máximo y los niveles de progesterona empiezan a aumentar. Ya una vez entrando a la fase lútea, que esta también dura 14 días, los niveles de LH y FSH disminuyen y el folículo que liberó al óvulo se cierra y este se convierte en un cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo libera progesterona o produce progesterona, la cual esta hormona es encargada o avisa al útero por si hay implantación de un posible embrión. Además, esta hormona produce el engrosamiento del endometrio y almacena líquido y nutrientes para alimentar al posible embrión. Los estrógenos tienen una concentración mayor o menor que la progesterona. Esta prepara el endometrio para que sea más fácil fertilizar. Si este cuerpo lúteo no se fertiliza, este se degenera y se deja de producir progesterona. Además, como observamos acá, los estrógenos empiezan a disminuir, lo cual se van a descomponer y van a provocar que se desprenda nuevamente en la capa del endometrio, que se vuelva a desprender esta capita, lo cual vuelve a producir el sangrado y comienza un nuevo ciclo menstrual. La relación de los aspectos fisiológicos y metabólicos con el deporte. Pues como bien sabemos, en la menstruación y los estrógenos y la progesterona producen unas cargas externas en el organismo de la mujer. Estos estrógenos y progesterona tienen efectos opuestos en la producción de fuerza,
en lo cual la producción de fuerza disminuye en la fase lútea, es decir, cuando la progesterona está elevada, que las mujeres presentan una disminución en la capacidad de la fuerza. Bien, los estrógenos son una hormona anabólica en la cual desarrollan el óvulo maduro en ovario en cada ciclo menstrual. Si los niveles de estrógenos disminuyen, las mujeres presentan cambios de humor, irritabilidad y depresión. Además que los estrógenos influyen en el metabolismo de las grasas y el colesterol, por lo cual afecta la obtención de energía a la hora de realizar práctica deportiva o alguna actividad física. En la fase folicular, el nivel de estrógenos es muy bajo, lo cual esto favorece la utilización de energía rápida, como lo es el ATP y el glucógeno. Por otro lado, la progesterona se observa y tiene un desarrollo en las glándulas mamarias. También presenta cambios en el útero, contribuyen para una posible fecundación del óvulo, pero esta es una hormona catabólica, es decir, si hay mayor concentración de progesterona en fase lúteo premenstrual, esto va a perjudicar el rendimiento físico de las deportistas. Algunos síntomas que pueden presentar es fatiga, cansancio, dolor abdominal y disminuye la producción de fuerza hasta en un 50%. Algunos efectos del ciclo menstrual es que pueden alterar metabólicamente el organismo de las mujeres, es decir, que pueda que les den ganas de consumir más alimentos o más calorías de las necesarias. También o afecta en la termorregulación, es decir, puede que presenten escalofríos o aumente su temperatura corporal basal. Tiene efectos también en la contracción muscular y el otro efecto es que puede aumentar el riesgo de padecer alguna lesión. El papel de la nutrición en el ciclo menstrual es muy importante, ya que como bien sabemos, estas hormonas LH y el FSH son esteroideas, es decir, que están compuestas por colesterol, por grasa. Entonces debemos incluir grasas en nuestros alimentos, ya que es el componente pues, de estas hormonas sexuales, y no incluirlas causa algunas irregularidades en el ciclo menstrual. Y se recomienda consumir alimentos antiinflamatorios como las grasas omega 3, las cuales tienen efectos como disminuyen los estrógenos, controla el dolor abdominal y sensibilidad en las mamas. Este macronutriente el omega 3 lo podemos encontrar en pescados azules tales como la trucha, el salmón, en frutos secos y en aceite de oliva virgen. También en las proteínas, estas ayudan a mantener pues, la masa muscular, da aminoácidos para que los órganos se puedan reparar y ayuda a mantener un equilibrio hormonal. Y las proteínas pues las podemos encontrar en los huevos y en las carnes rojas, pollo, etcétera. Igualmente los carbohidratos son una fuente de obtención de energía y los que más se recomiendan son los carbohidratos complejos y aquellos alimentos que contengan fibra. Y además estos tienen un efecto que disminuye el dolor menstrual y promueve la eliminación de los estrógenos. Estos nutrientes los podemos encontrar en las frutas, en los frutos secos y también en las legumbres. También estos micronutrientes nos pueden ayudar para regular el ciclo menstrual, tales como la vitamina D, el cual mejora los problemas menstruales y ayuda en la homeostasis de calcio. El complejo B contribuye en disminuir la irritabilidad 2 o 3 días antes del ciclo menstrual y se relaciona con la hormona de la felicidad, serotonina. Además, los minerales, como el hierro, contribuyen por si hay un sagrado abundante y el magnesio influye en la migraña menstrual. Entonces, aquí en el complejo B encontramos alimentos como la avena, las legumbres, las carnes rojas, el pescado, los lácteos. Y los minerales podemos encontrarlos en el kiwi, en espinacas y en arroz integral. Estos son algunos alimentos que provocan desequilibrios hormonales, como lo es el exceso de azúcar, las cual promueve la resistencia a la insulina
y hace que el páncreas tenga un trabajo excesivo, por lo cual va a causar inflamación. El alcohol igualmente causa inflamación y afecta al hígado. Y el hígado pues ayuda a procesar estrógenos, pero si tenemos alcohol almacenado en nuestro cuerpo, pues este va a estar más pendiente de desintoxicar el hígado y va a dejar de lado el proceso de los estrógenos. Y también aceites vegetales como el omega 6 no son muy recomendados porque pueden ser muy inflamatorios, tales como el aguacate. Continuando con el estudio, según la literatura revisada por el autor, se pudo evidenciar o presenciar algunos cambios hormonales en el rendimiento deportivo y se realice primero en deportes de resistencia y fuerza, en el cual se demostró que en la fase folicular se afectaba en las mujeres la resistencia, la competitividad psicológica, la habilidad para tomar decisiones y también presentaban rigidez en los ligamentos. Por otro lado, se realizó otro estudio en el cual estudiaba la potencia y fuerza y se evidenció que en la fase folicular prematura presentaban un bajo rendimiento, pero que en la fase ovulatoria y en la fase lútea presentaban un mayor rendimiento. También en deportes de conjunto como el fútbol, baloncesto y voleibol, se evaluaron mujeres sanas que menstruan y realizan deporte profesional, en las cuales se evidenció que presentan una mayor capacidad anaeróbica y potencia en la fase ovulatoria, comparado con el inicio de la menstruación, es decir, la fase folicular. También se evidenció que el ritmo cardíaco en distancia de aceleraciones, desaceleraciones, en velocidad, carga neuromuscular y saltos, en la fase ovulatoria presentan menor rendimiento que en la fase lútea y en la fase folicular prematura. Y por otro lado, las jugadoras de fútbol en distancia y en sprint realizados presentan un bajo rendimiento en la fase folicular prematura comparado con la fase de ovulación y en la fase de posovulación. Se realizó también otro estudio o se realizó una encuesta a 6.812 mujeres que practicaban deporte, en las cuales la mayoría de ellas aseguraba que sentía cansancio y fatiga, el 86% aseguraba tener estos síntomas. También el 83,1% de las mujeres afirmaba que sentía dolor y sensibilidad en los senos. El 90,6% de las mujeres encuestadas afirmaban que presentaban cambios de humor y ansiedad y el 84,2% decía que presentaba calambres estomacales. Y las mujeres afirmaban que estos síntomas pueden comprometer y pueden afectar su participación en alguna práctica deportiva. Con lo cual concluimos que el ciclo menstrual puede afectar tanto positivamente como negativamente en el deporte, y dependiendo de la fase en que se encuentre la mujer. Si es en la fase ovulatoria o en la fase lútea, su rendimiento va a ser mejor que en la fase folicular. A continuación, el siguiente artículo nos hablaba acerca de la adrenalina y cómo esta hormona puede actuar también como hormona y como neurotransmisor, y es fundamental en los ejercicios y en los deportes. Entonces, primero debemos definir qué es la adrenalina. La adrenalina es producida por la glándula suprarrenal, la cual está ubicada encima de los riñones. Es conocida también como epinefrina y esta hormona, ¿qué hace? Produce cambios fisiológicos cuando nosotros nos encontramos en alguna situación de riesgo de peligro. ¿Y ella cómo interpreta esto? Nosotros, por medio de los sentidos, es que se libera una serie de reacciones químicas para que se active esta hormona. Como bien dije, esta hormona se activa solo en situaciones emergentes o de riesgo. Bien, esta hormona se comporta como hormona y como neurotransmisor. Como hormona, esta hormona sale de la glándula suprarrenal, se transporta por la sangre, por el torrente sanguíneo, y llega finalmente a todos los órganos y células del cuerpo. Y como neurotransmisor, esta tiene una unión neuronal y realiza neuronal con unos receptores.
la cual estimula diferentes órganos y sistemas corporales cuando estamos en una situación de riesgo o nuestra vida está en peligro. Bien, las glándulas suprarrenales producen 4 veces más adrenalina que noradrenalina en un estado normal. La adrenalina pertenece al grupo de las aminas, es decir, estas no pueden atravesar la membrana directamente de la célula, sino que a través de receptores llega al interior de la célula. El 80% que produce esta glándula es adrenalina. Y esta hormona adrenalina tiene más duración que que la unión neuronal. ¿Por qué? Porque la adrenalina en sangre es más lenta que el que la que libera el sistema nervioso central. Dura de 5 a 10 veces más y esta se elimina entre 1 a 3 minutos. Como hormona, la adrenalina viaja por la sangre, llega a los órganos, específicamente llega a los receptores que están ubicados en la membrana de los órganos diana. Y como neurotransmisor, se activa los receptores que están ubicados en la membrana del sistema nervioso simpático. Esto lleva a una reacción y activa el sistema nervioso central, el cual se pone alerta, se pone en estado de emergencia y responde o tiene una respuesta rápida cuando estamos en una situación de peligro. La respuesta dura poco tiempo. Las funciones que tiene la adrenalina en el cuerpo. Esta hormona enciende los mecanismos físicos y mentales de nuestro cuerpo para que nosotros actuemos de forma rápida ante un riesgo. Además, ¿qué? Esta hormona activa receptores de diferentes órganos, de diferentes células del cuerpo. Como bien dije, se distribuye por diferentes órganos diana y se adhiere a los receptores. Esta unión pues provoca un cambio celular, por lo cual va a aumentar la producción de energía, va a aumentar el ATP o el glucógeno. ¿Para qué? Para prepararnos ante un posible riesgo. Y esta acción se denomina como libera un segundo mensajero para que se produzca más energía para hacerle frente a la situación de riesgo. Estos son algunos de los cambios fisiológicos que se presentan una vez se libera la adrenalina. El primero es que aumenta la frecuencia cardíaca, hay dilatación o vasodilatación de los vasos sanguíneos, también hay vasoconstricción, aumenta la frecuencia respiratoria, en los ojos produce cambios y es que se dilatan las pupilas, todo esto para tener un mejor campo visual, para huir ante la situación de riesgo o o afrontarla de una mejor manera. También aumenta la producción de sudor, agudiza los órganos de los sentidos, es decir, nos pone más alerta, estimula la memoria y lleva oxígenos y nutrientes a la corteza cerebral. También inhibe algunas funciones que no son tan esenciales, o sea, que continúen funcionando cuando nos encontramos en peligro, como lo es el sistema digestivo y también el sistema urinario. Además que él también produce y ayuda aumentar la glucogenólisis, es decir, la ruptura de las moléculas de glucógeno que están almacenadas en el hígado y en el músculo. Por otro lado, la función de la adrenalina en el ejercicio y los deportes es que cuando hay mayor intensidad, se liberan las catecolaminas, que es la adrenalina y la noradrenalina. Además, la adrenalina y noradrenalina más el glucagón y el cortisol ayudan a aumentar la glucosa en sangre y también a que ayudan a formar nuevo glucógeno, es decir, la gluconeogénesis en el hígado. También, a medida que aumenta la intensidad, pues va a aumentar el consumo de oxígeno y va a aumentar también el consumo del metabolismo muscular. Algunos científicos de las ciencias del ejercicio y el deporte aseguraban que la adrenalina aumentaba cuando la intensidad del VO2 max era superior a 50% de intensidad o al 75%. En cambio,
La noradrenalina aumentaba el VO2 max una vez el porcentaje de intensidad se encontraba en el 50%. Por otro lado, hablaba de que el ejercicio, cuando usted acaba ejercicio, la adrenalina vuelve a la normalidad en unos pocos minutos. Pero en cambio, la noradrenalina sigue elevada durante algunas horas, tal como dice aquí. Entonces, una vez estamos ejercitándonos y la intensidad empieza a aumentar, pues la adrenalina va a ir aumentando una vez, pues la intensidad sigue elevándose proporcionalmente. Y aquí, ya es cuando usted terminó de realizar su rutina de ejercicio, como bien observamos aquí, la adrenalina desciende de forma rápida. O sea, desciende en pocos minutos la adrenalina en sangre. Pero la noradrenalina, ella continúa y tiene, o sea, se desaparece en un periodo de tiempo más largo. Algunos datos adicionales es que algunos factores como las emociones, el estrés psicológico, el peligro, la hipoxia, que es la falta de oxígeno en el cerebro y en los músculos, a esta activa el sistema nervioso simpático, lo cual produce que se liberen más descargas de adrenalina y noradrenalina, pues para afrontar todas estas situaciones que ponen en riesgo a nuestro organismo y a nuestro cuerpo. Y por otro lado, también la adrenalina ayuda y aporta sustratos energéticos al músculo, como lo es el ATP y también la glucosa, y ayuda a crear más glucógeno en hígado y en músculos. Por lo cual, esto va a incrementar que el ejercicio o nosotros tengamos más duración en el ejercicio. También ayuda a que la fatiga se retrase y esta hormona permite acelerar nuestra recuperación. Bien, entonces ya concluyendo, la adrenalina es la hormona que se activa cuando nuestro cuerpo está en una situación de riesgo. Y entonces, cuando nosotros estamos ejercitándonos y la intensidad es muy superior, nuestro cuerpo entra por decirlo así, en una situación de riesgo ya que está perdiendo las reservas de energía. Entonces, ¿cómo actúa en el ejercicio? Aportando sustratos al músculo, pues ¿para qué? Para proporcionarnos energía